Elena sintió que el mundo se desplomaba bajo sus pies cuando vio ese collar dorado brillando en el cuello de su esposo. No era cualquier collar, era el mismo que había visto miles de veces adornando el escote de Mariana, su vecina de enfrente. El mismo que Roberto había tocado con sus dedos temblorosos mientras susurraba palabras que Elena no podía escuchar desde la ventana de su cocina. 54 años de vida, 28 de matrimonio, y todo se reducía a este momento. Roberto llegaba a casa con esa sonrisa culpable que ella conocía tan bien, pero esta vez llevaba puesto el secreto de otra mujer como un trofeo de guerra. ¿De dónde sacaste eso?, le preguntó Elena con la voz quebrada, señalando el collar que él no se había dado cuenta que llevaba puesto. Roberto se llevó la mano al cuello instintivamente y palideció como si hubiera visto un fantasma. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier confesión. Elena sintió como 28 años de confianza se convertían en cenizas en cuestión de segundos. Elena, yo puedo explicártelo. Pero no había explicación que pudiera borrar lo que ella acababa de descubrir. El collar de Mariana colgaba del cuello de su esposo como una sentencia de muerte para su matrimonio. Dale me gusta ahora mismo si sientes que algo terrible va a pasar, y suscríbete porque lo que viene después va a dejarte sin palabras. Elena cerró los ojos y sintió como su mundo conocido se desmoronaba pieza por pieza. Cuando los abrió, Roberto ya no era el hombre con quien había compartido más de la mitad de su vida. Era un extraño que llevaba puesto el corazón de otra mujer. La casa que había sido su refugio durante tantos años ahora parecía una prisión de mentiras. Elena se sentó en el sofá donde habían visto tantas películas juntos, donde habían planeado sus sueños, donde habían criado a sus 2 hijos que ahora vivían en otras ciudades persiguiendo sus propias vidas. Roberto permanecía de pie frente a ella, aún con el collar puesto, como si quitárselo fuera a admitir una culpa que todavía no estaba listo para reconocer. Sus manos temblaban mientras buscaba las palabras que nunca encontró para explicar lo inexplicable. ¿Cuánto tiempo?, susurró Elena, y su voz sonó como papel arrugado. Elena, por favor, déjame explicarte. ¿Cuánto tiempo? ¿Roberto? El grito salió de lo más profundo de su alma rota. 28 años de ser la esposa perfecta, la madre dedicada, la mujer que había puesto sus sueños en pausa para construir una vida junto a este hombre que ahora la miraba como si fuera una extraña. Elena recordó todas las veces que había visto a Mariana en el jardín, siempre arreglada, siempre sonriente cuando Roberto salía a regar las plantas. Recordó las invitaciones a cenar que Roberto había empezado a rechazar, las llamadas de trabajo que sonaban falsas, las llegadas tarde que se habían vuelto rutina. 6 meses, murmuró Roberto finalmente, y esas 2 palabras cayeron sobre Elena como piedras en un estanque, creando ondas de dolor que se extendían por todo su ser. 6 meses, 180 días de mentiras, de besos robados, de te amo susurrados a otra mujer mientras Elena preparaba la cena y esperaba su regreso cada noche. 6 meses de ser una tonta, de confiar ciegamente en el hombre que había jurado amarla hasta que la muerte los separara. Elena sintió náuseas. Todo su cuerpo rechazaba esta nueva realidad. Las paredes de su hogar parecían cerrarse sobre ella, ahogándola con el peso de una traición que era más dolorosa que cualquier muerte física. ¿La amas?, preguntó Elena, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Roberto bajó la mirada, y ese gesto fue más elocuente que cualquier palabra. El silencio se llenó de todo lo que él no se atrevía a decir, y Elena comprendió
que había perdido no solo a su esposo, sino también a la mujer que había sido durante todos estos años. Elena se levantó del sofá con una fuerza que no sabía que poseía. 24 horas después del descubrimiento, había pasado la noche en vela, mirando el techo de su habitación mientras Roberto dormía en el sofá de la sala. O al menos, pretendía dormir, porque ella podía escuchar sus suspiros inquietos a través de las paredes delgadas de la casa, que ya no se sentía como un hogar. Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Carmen, la única persona en el mundo que siempre le había dicho las verdades que no quería escuchar. «Carmen, necesito que vengas. Roberto me está engañando». Las palabras salieron de su boca como cristales rotos, cortando el aire matutino con su crudeza. Carmen no hizo preguntas innecesarias. En 30 minutos estaba tocando la puerta, con los ojos hinchados de haber llorado en el camino y los brazos listos para contener a su hermana menor. «¿Qué piensas hacer?», le preguntó Carmen mientras preparaba café en la cocina, donde Elena había cocinado miles de comidas para un hombre que había elegido alimentar su alma en otra mesa. «No lo sé, no puedo pensar con claridad». Pero esa misma tarde, cuando vio a Mariana salir de su casa con una sonrisa radiante y un vestido nuevo, Elena sintió algo que no había experimentado en años: furia pura. No la tristeza autocompasiva que había sentido las últimas horas, sino una rabia limpia y cristalina que le daba propósito. Cruzó la calle sin pensarlo 2 veces. Mariana. La mujer se volteó, y por un segundo Elena vio su propio reflejo en los ojos culpables de su vecina. Mariana era más joven, sí, pero no tanto como Elena había imaginado. Tenía 42 años, 2 hijos adolescentes, y las mismas líneas de expresión que hablaban de una vida que no había sido tan fácil como parecía desde lejos. «Elena, devuélveme a mi esposo». Las palabras sonaron patéticas, incluso en los oídos de Elena, pero necesitaba decirlas. Necesitaba intentar luchar por lo que había sido suyo durante tanto tiempo, aunque en el fondo supiera que uno no puede recuperar algo que se entregó voluntariamente. Mariana la miró con una mezcla de culpa y compasión que fue más humillante que cualquier insulto. «Elena, yo no le quité nada a nadie. Él vino a mí». Y ahí estaba la verdad más dolorosa de todas. Roberto no había sido seducido. Había elegido. Había decidido que después de 28 años, Elena ya no era suficiente. Esa noche, Elena se encontró caminando por las calles de su barrio como una sonámbula. Sus pasos la llevaron sin pensarlo hasta la pequeña librería donde solía refugiarse cuando era joven, antes de conocer a Roberto, antes de convertirse en esposa y madre, cuando aún era simplemente Elena. Don Arturo, el dueño de 80 años, seguía ahí, organizando libros con la misma paciencia meticulosa que había tenido 30 años atrás. Cuando la vio entrar con los ojos hinchados y el alma destrozada, no hizo preguntas. Simplemente le preparó un té de manzanilla y la invitó a sentarse en el rincón donde había leído cientos de historias de mujeres que habían sobrevivido tragedias mucho peores que la suya. «Mi esposo me engaña», le dijo Elena sin preámbulos, porque don Arturo tenía esa manera de hacer que las palabras salieran sin filtros. «¿Y qué vas a hacer al respecto?» «No lo sé. No sé quién soy sin él». Don Arturo se acercó a una estantería y regresó con un libro delgado, de páginas amarillentas. «Cartas a una joven poeta», de Rainer María Rilke. «Lee esto esta noche», le dijo, «y mañana vuelve y me cuentas qué encontraste». Elena tomó el libro con manos temblorosas. Hacía años que no leía algo que no fueran recetas de cocina o listas del supermercado. Había olvidado que alguna vez había sido una mujer que soñaba con escribir, que veía poesía en las puestas de sol y que creía que el amor verdadero era más fuerte que cualquier adversidad. Esa noche leyó hasta el amanecer.
Una frase la golpeó como un rayo. Quizás todos los dragones de nuestra vida son princesas que esperan vernos actuar una sola vez con belleza y valentía. Por primera vez en días, Elena no lloró. Sintió algo parecido a la esperanza moviéndose en su pecho, como un pájaro que despierta después de un largo invierno. Roberto había elegido a otra mujer, sí, pero ella podía elegir también. Podía elegir quién quería ser en esta nueva versión de su vida que había comenzado sin su permiso. Al día siguiente, volvió a la librería con los ojos más claros. «Encontré algo», le dijo a don Arturo. «¿Qué encontraste?» «Me encontré a mí misma. Había olvidado que existía». Don Arturo sonrió con esa sabiduría que solo dan los años y los libros. «Ahora viene la parte difícil, Elena. Tienes que decidir qué hacer con lo que encontraste». Elena sintió que una fuerza desconocida crecía en su interior. No sabía exactamente qué forma tomaría su nueva vida, pero por primera vez en años sintió curiosidad por descubrirlo. Una semana después del descubrimiento, Elena había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. No iba a pedirle el divorcio a Roberto inmediatamente. Tampoco iba a rogarle que terminara su aventura. En cambio, iba a observar, iba a estudiar a este hombre que creía conocer y a esta mujer que había vivido frente a su casa durante 5 años sin que realmente la viera. Roberto interpretó su silencio como resignación, lo cual le permitió relajarse en su rutina de engaños. Llegaba a casa fingiendo normalidad, besaba su frente con los mismos labios que habían besado a Mariana y se sentaba a cenar como si no llevara el perfume de otra mujer impregnado en su ropa. Pero Elena había desarrollado una percepción nueva. Afilada por el dolor, notaba cosas que antes había pasado por alto. Cómo Roberto revisaba su teléfono cada pocos minutos, cómo sus ojos buscaban automáticamente la ventana que daba a la casa de Mariana, cómo había empezado a usar colonia todos los días, cuando antes solo lo hacía para ocasiones especiales. Una tarde, mientras fingía leer en el jardín, Elena vio a los hijos de Mariana llegar de la escuela. Eran 2 adolescentes de 14 y 16 años que parecían perdidos, caminando cabizbajos hacia una casa donde su madre vivía una doble vida. Elena sintió una punzada de compasión inesperada. Esos niños también eran víctimas de esta situación, aunque no lo supieran todavía. Carmen la visitaba todos los días, preocupada por la calma antinatural de su hermana. «Elena, esto no es normal. Deberías estar gritando, llorando, haciendo algo. No puedes quedarte ahí como si nada hubiera pasado». «Estoy haciendo algo», respondió Elena. «Estoy aprendiendo». ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo quién soy, cuando no estoy tratando de ser la esposa perfecta. Carmen la miró con preocupación, pero Elena había empezado a frecuentar la librería de don Arturo todas las tardes. Había redescubierto su amor por la lectura, por la escritura, por las conversaciones profundas sobre libros que hablaban del alma humana en toda su complejidad. También había comenzado a caminar por el parque temprano en las mañanas, antes de que Roberto despertara. Al principio lo hacía para escapar de la tensión en casa, pero gradualmente se dio cuenta de que lo hacía porque le gustaba la sensación de libertad, de tener tiempo y espacio que eran completamente suyos. Una mañana, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el lago, se encontró con Sofía, una mujer de su edad que había conocido años atrás en las reuniones de padres de familia. Sofía había pasado por un divorcio difícil 2 años antes y ahora parecía luminosa. Había algo en su manera de caminar, en su sonrisa, que irradiaba una confianza que Elena no recordaba haber visto antes. «Elena, te ves diferente», le dijo Sofía. «Hay algo en tus ojos.
Elena se miró en el reflejo del agua del lago y se sorprendió al ver que Sofía tenía razón. Sus ojos ya no tenían esa mirada de sierva asustada que había desarrollado en los últimos años de su matrimonio. Había algo más firme, más decidido. «Estoy descubriendo quién soy», le dijo Elena. «Es aterrador y hermoso al mismo tiempo, ¿verdad?» Elena asintió. Por primera vez en semanas, sonrió genuinamente. Todo cambió la noche que Elena decidió seguir a Roberto. Había estado observando sus patrones durante 3 semanas. Sabía que los martes y jueves él decía que tenía reuniones de trabajo hasta tarde, pero su coche no estaba en el estacionamiento de su oficina. Sabía que Mariana salía de casa exactamente a las 7 de la tarde esos mismos días, supuestamente a su clase de yoga, pero regresaba con el cabello perfectamente peinado y sin rastros de haber hecho ejercicio. Esa noche de jueves, Elena se puso una chaqueta oscura y siguió el coche de Roberto desde una distancia prudente. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Pero una parte de ella necesitaba ver con sus propios ojos la realidad completa de su situación. Roberto no fue al apartamento que Elena había imaginado, ni a un hotel discreto. Fue a una casa en las afueras de la ciudad, una casa que Elena reconoció porque había visto fotos de ella en las redes sociales de Mariana. Era la casa de la madre de Mariana. Una mujer de 70 años que había estado enferma durante los últimos meses. Elena se quedó en su coche, observando desde la calle, tratando de entender qué significaba esta revelación. A través de las ventanas iluminadas, podía ver a Roberto, Mariana, los 2 hijos de ella y una anciana en silla de ruedas sentados alrededor de una mesa, cenando como una familia. Roberto estaba cortando la comida para la anciana con una paciencia que Elena no había visto en años. Mariana reía de algo que había dicho uno de sus hijos. Los adolescentes parecían relajados, felices, más vivos de lo que Elena los había visto nunca. De repente, Elena comprendió que no estaba viendo solo una aventura. Estaba viendo a Roberto construyendo una vida completamente nueva, una vida en la que él era el padre que los hijos de Mariana nunca habían tenido, el hijo que la madre enferma de Mariana necesitaba, el hombre que Mariana veía como su salvación. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una aventura podría haber terminado. Esto era mucho más complicado. Roberto no solo había encontrado a otra mujer, había encontrado otra familia, otro propósito, otra versión de sí mismo que al parecer prefería a la que había sido con Elena durante 28 años. Manejó de regreso a casa en estado de shock. Cuando Roberto llegó 2 horas después, ella estaba sentada en la sala, esperándolo. «¿Cómo está la madre de Mariana?», le preguntó sin preámbulos. Roberto se quedó helado en la entrada, con las llaves aún en la mano. «Elena, yo te seguí, Roberto. Los vi cenando juntos. Vi cómo cortabas su comida, cómo sus hijos te sonreían, cómo Mariana te miraba como si fueras su héroe». Elena se levantó, y Roberto pudo ver en sus ojos que algo fundamental había cambiado. «No es solo sexo, ¿verdad? Es amor, amor real. Ellos te necesitan de una manera que yo nunca te necesité». Roberto se sentó pesadamente en el sofá, como si el peso de su doble vida finalmente lo hubiera alcanzado. «Elena, yo nunca quise que las cosas fueran así, pero así son, Roberto. Y ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer con esta verdad». Esa noche, Elena y Roberto hablaron hasta el amanecer por primera vez en años. No fue la conversación dolorosa que Elena había temido, sino algo más profundo y más triste. Fue la conversación de 2 personas que se habían amado genuinamente, pero que habían crecido en direcciones diferentes sin darse cuenta. «¿Cuándo dejaste de amarme?»,
le preguntó Elena, y su voz no tenía reproche, solo curiosidad genuina. Roberto tardó mucho en responder, mirando sus manos como si las viera por primera vez. No dejé de amarte, Elena. Dejé de amarme a mí mismo cuando estaba contigo. Nos convertimos en algo cómodo, pero yo había olvidado quién era cuando no estaba siendo tu esposo. Elena sintió una punzada de reconocimiento doloroso. Ella también había olvidado quién era cuando no estaba siendo la esposa de Roberto, con Mariana, su madre, sus hijos. Siento que soy útil de una manera que hacía años no sentía. Ellos me necesitan, Elena. Tú ya no me necesitas. Eres fuerte, independiente, capaz. Mariana y su familia están rotos, y yo puedo ayudarlos a sanar. Era la explicación más honesta y más devastadora que Elena había escuchado en su vida. Roberto no la había dejado por otra mujer más joven o más hermosa. La había dejado porque ella se había vuelto demasiado competente, demasiado autosuficiente, demasiado completa por sí misma. Entonces fui castigada por convertirme en la mujer que pensé que querías que fuera, murmuró Elena. No es un castigo, Elena. Es que necesitamos cosas diferentes ahora. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de colores que nunca había notado antes. Se dio cuenta de que había estado tan ocupada siendo la esposa perfecta que había olvidado mirar los amaneceres. Roberto, necesito que me hagas una promesa. Lo que quieras. Prométeme que vas a cuidar bien de esa familia. Prométeme que no los vas a abandonar cuando se pongan difíciles, cuando la madre de Mariana muera, cuando sus hijos crezcan y ya no te necesiten. Prométeme que si vas a destruir nuestro matrimonio por ellos, al menos va a valer la pena. Roberto la miró con los ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo. Elena asintió. En ese momento, sintió algo que no había sentido en meses. Paz, no felicidad, no alivio, pero sí una paz profunda que venía de finalmente entender la verdad completa de su situación. Entonces, ¿vamos a hacer esto bien, Roberto? Vamos a divorciarnos con dignidad, vamos a dividir nuestras cosas con justicia y vamos a encontrar una manera de seguir siendo familia para nuestros hijos sin odiarnos para siempre. Por primera vez en semanas, Roberto sonrió genuinamente. ¿Cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que te he hecho? Porque descubrí algo, Roberto. Descubrí que el amor real a veces significa dejar ir. Y descubrí que yo también tengo una segunda oportunidad en la vida, solo que la mía no incluye otra familia. Mi segunda oportunidad es conmigo misma. Los siguientes 3 meses fueron los más difíciles y, extrañamente, los más liberadores de la vida de Elena. Roberto se mudó a un apartamento pequeño cerca de la casa de Mariana, y Elena se quedó con la casa que habían compartido durante tantos años. Al principio, el silencio fue ensordecedor. Elena caminaba por las habitaciones que habían estado llenas de la presencia de Roberto durante décadas, y se sentía como un fantasma en su propia vida. Pero gradualmente comenzó a redescubrir los espacios. Convirtió el estudio de Roberto en un pequeño rincón de lectura y escritura. Compró plantas para todas las ventanas. Pintó la sala de un color amarillo suave que Roberto siempre había detestado, pero que a ella le llenaba el corazón de luz. Por primera vez en años, la casa se sentía como suya. Carmen la visitaba regularmente, preocupada por encontrarla demasiado tranquila, demasiado adaptada a su nueva soledad. Elena, me preocupa que estés reprimiendo tu dolor. Es natural estar furiosa, estar triste. Estoy triste, Carmen, respondió Elena mientras regaba sus plantas nuevas. Pero también estoy emocionada. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me sentí emocionada por algo? Elena había comenzado a tomar clases de escritura creativa en la universidad local.
También se había unido a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para hacer caminatas en la montaña. Había redescubierto su amor por la cocina, pero ahora cocinaba para ella misma, experimentando con sabores que nunca había intentado, porque Roberto era muy conservador con la comida. Una tarde, mientras escribía en su diario en el café de la librería de don Arturo, vio entrar a Mariana. La mujer se veía cansada, más delgada, con ojeras que hablaban de noche sin dormir. Elena sintió un impulso de salir corriendo, pero algo la detuvo. Mariana la vio y se acercó tímidamente. «Elena, ¿puedo sentarme contigo un momento?» Elena asintió, curiosa por lo que Mariana tenía que decir. «Quería agradecerte», dijo Mariana en voz baja. «Sé que podrías habernos hecho la vida imposible, y no lo hiciste. Roberto me contó sobre la conversación que tuvieron, sobre cómo manejaste todo». Elena estudió el rostro de Mariana y vio algo que no había esperado. Gratitud genuina, pero también culpa y una profunda tristeza. «¿Cómo está tu madre?», preguntó Elena. «Empeorando. Los doctores dicen que le quedan quizás 2 meses». Elena sintió una punzada de compasión. «¿Y cómo están tus hijos con todo esto?» «Confundidos. Felices de tener a Roberto, pero saben que hay un costo. Son más inteligentes de lo que a veces pienso». Mariana miró sus manos, y Elena pudo ver que llevaba un anillo en el dedo anular. Un anillo que reconoció como la alianza de matrimonio de Roberto. «Él te pidió que te casaras con él», no fue una pregunta. Mariana asintió. «Pero no puedo estar completamente feliz sabiendo el dolor que causamos. No puedo construir mi felicidad sobre las ruinas de tu matrimonio sin que me pese en el alma». Elena se quedó en silencio por un momento, procesando esta confesión inesperada. «Mariana, voy a decirte algo que quizás no esperabas escuchar. Roberto y yo nos habíamos perdido mucho antes de que tú aparecieras. Tú no destruiste nuestro matrimonio. Solo hiciste evidente algo que ya estaba roto». El día del funeral de la madre de Mariana, Elena hizo algo que sorprendió a todos, incluida ella misma. No fue por Roberto, ni siquiera por Mariana. Fue porque durante los últimos meses había aprendido que la vida es demasiado corta para quedarse atrapada en resentimientos, y porque la anciana había sido una mujer buena que no merecía ser recordada solo por el dolor que su enfermedad había causado indirectamente. Elena se sentó en la parte de atrás de la iglesia, vistiendo un traje negro sencillo, observando cómo Roberto consolaba a Mariana y a sus hijos. Los vio como una familia, y por primera vez desde el descubrimiento del collar no sintió dolor al verlos juntos. Sintió una especie de bendición extraña, como si estuviera siendo testigo de algo que tenía que suceder. Después de la ceremonia, cuando la gente se reunió en el cementerio, Elena se acercó a la tumba y dejó una pequeña flor blanca. «Gracias por cuidar tan bien de ellos», susurró. «Ahora Roberto puede hacerlo». Roberto la vio desde lejos y se acercó, con los ojos rojos de llorar. «Elena, no esperaba verte aquí. Vine a despedirme apropiadamente. De ella, de ustedes como familia, de nosotros como lo que fuimos». Se miraron durante un momento largo, y Elena pudo ver en los ojos de Roberto que él también había cambiado durante estos meses. Ya no era el hombre, culpable y confundido que había sido descubierto con el collar de otra mujer. Era alguien que había encontrado su propósito, aunque ese propósito no la incluyera a ella. «¿Eres feliz, Roberto?» «Estoy donde necesito estar». «¿Y tú?» Elena sonrió, y fue la primera sonrisa completamente genuina que había compartido con él en años. «Estoy descubriendo que también puedo estar donde necesito estar». Mariana se acercó, llevando de la mano a sus 2 hijos. Los adolescentes miraban a Elena con curiosidad y un respeto silencioso. «Señora Elena», dijo el mayor, «Roberto nos ha contado mucho sobre usted. Quería decirle que
que sabemos que usted es una buena persona y que lamentamos que las cosas hayan tenido que ser así. Elena sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no pudo identificar inmediatamente. Luego se dio cuenta de que era orgullo. Orgullo de haber manejado esta situación de una manera que había permitido que estos niños la vieran como un ser humano digno de respeto, no como una víctima amargada. Cuiden bien de Roberto, les dijo, y dejen que él los cuide también. Eso es lo que sabe hacer mejor. Cuando Elena regresó a su casa esa tarde, se sintió más liviana de lo que se había sentido en meses. Había cerrado un círculo. Había completado algo que necesitaba completar. Ahora podía comenzar realmente su nueva vida. 6 meses después, Elena estaba sentada en el mismo café donde había confrontado por primera vez la realidad de su situación, pero esta vez no estaba huyendo de nada. Estaba celebrando. Su primer cuento había sido aceptado para publicación en una revista literaria local. No era el New York Times, pero era suyo, era real, y representaba algo que había creído perdido para siempre, su voz. Carmen llegó con una botella de champán barato y una sonrisa orgullosa. «Brindemos por mi hermana», la escritora dijo. Elena rió, pero aceptó la copa. «Brindemos por las segundas oportunidades». ¿Sabes algo de Roberto y Mariana? Se casaron la semana pasada. Una ceremonia pequeña, solo los hijos de ella y algunos amigos cercanos. Me enviaron una foto. Carmen la miró con preocupación. ¿Y cómo te sientes con eso? Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Me siento como si hubiera sido parte de una historia que tenía que terminar para que pudiera comenzar otra historia. Roberto necesitaba ser el héroe de alguien y yo necesitaba aprender a ser la heroína de mi propia vida. Esa noche, Elena escribió en su diario por última vez sobre Roberto y Mariana. Escribió sobre el collar dorado que había cambiado su vida, sobre el dolor que se había convertido en sabiduría, sobre el amor que había aprendido a soltar para poder encontrar un amor más profundo por sí misma. Cerró el diario y miró por la ventana de su estudio. En el jardín, que ahora era completamente suyo, las flores que había plantado estaban floreciendo. Mañana comenzaría a escribir una nueva historia, una historia sobre una mujer de 50 y 4 años que había descubierto que los finales también pueden ser comienzos, que la traición puede convertirse en liberación y que a veces lo que parece el peor día de nuestra vida es en realidad el primer día de la vida que estábamos destinados a vivir. Elena sonrió y apagó la luz. Por primera vez en años tenía curiosidad por ver qué le traería el mañana. A veces la vida nos regala momentos que parecen devastadores, pero que en realidad son invitaciones disfrazadas. Invitaciones a descubrir quiénes somos realmente, cuando dejamos de ser quienes creíamos que teníamos que ser. Elena había encontrado su invitación en un collar dorado que no le pertenecía y había tenido el coraje de aceptarla. Suscríbete para más historias que llenarán tu corazón de esperanza. Dale me gusta si esta historia tocó tu alma y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Has tenido que dejar ir algo que amabas para encontrar algo mejor? Comparte este video con alguien que necesite recordar que los finales pueden ser comienzos y que a veces el mayor acto de amor es tener el valor de comenzar de nuevo.